días, mis queridos hermanos que están sintonizándonos en este tu programa, la hora sexta, con una presentación especial o un tema titulado La Última Generación. Bienvenido nuevamente, Pastor Elliot. Es un placer tenerte aquí nuevamente con nosotros. Sí, muchas gracias por invitarme. Esta tarde quería solamente pasar por aquí, Pastor, y yo siempre digo pasar por aquí porque trato de hacer ciertas presentaciones cortas para que los amigos y los hermanos que nos están viendo puedan aprovechar y aprender un poco, ¿no? Y todos aprender juntos. Y en esta ocasión lo que vamos a tratar es lo que a ti y a mí nos ha estado pesando mucho en el corazón, que es la problemática de la última generación, ya basada en la última generación dentro de los que son llamados. Así que, yendo al grano rápidamente, la problemática y el sentir que el pastor y yo tenemos es cómo es que la iglesia adventista del séptimo día, está conformándose con el mundo. La profecía nos dice que cuando uno se acuesta con mujer, y la mujer significa en profecías iglesia y otras iglesias. Entonces, cuando el pueblo de Dios se está acostando con otras mujeres, aceptando todo tipo de adoración, eso le afecta a todos, pero principalmente a los jóvenes. ¿Qué usted me dice, pastor? Sí, claro, afecta a la juventud y la juventud está afectada dentro de la iglesia. Creo que no hay preguntas sobre eso, ¿verdad? Pero debemos ver lo que son los raíces de ese problema, ¿verdad? Así que si reflejamos un poco, nos damos cuenta, pastor, que el problema que existe es uno de identidad, ¿verdad? De identidad, quiénes somos como movimiento, como pueblo, como iglesia, ¿verdad? Y creo que es algo importante que se debe tocar y no ignorar, ¿verdad? Los jóvenes necesitan ser inspirados, ¿verdad? A conocer que son siervos de Dios también y conocer que esta iglesia fue levantado en un momento profético, no en cualquier momento, específicamente a cumplir la profecía bíblica por jóvenes, por los jóvenes que sacrificaron, es una de las palabras que creo que no se enseña hoy en día, ¿verdad? Sacrificaron sus vidas personales para entregar todo para seguir a Cristo. Y es cierto, yo siempre comparto con mis hermanos y yo quiero repetirlo para que así se nos grabe en nuestras mentes. Por ejemplo, ¿qué significa sacrificio para el Señor? En el ámbito espiritual, lo que Dios espera, lo que Él ve, el sacrificio que tú haces por Él, es el siguiente, pastor. Por ejemplo, yo quiero hacer algo que me gusta y no lo hago porque sé que le ofende al Señor. Tú, joven, tú quieres bailar, tú quieres ser promiscuo, tú quieres hacer esas cosas que no le placen a Dios. Sin embargo, tú dices, no la voy a hacer porque eso no le agrada a Dios. Eso es sacrificio. El sacrificio del mundo es todo lo contrario. Querer hacer algo, no queriendo hacerlo, pero teniendo que hacerlo por responsabilidad. Un trabalengua, ¿no? El sacrificio que el mundo espera es que tú hagas algo que no quieres hacerlo, pero tienes que hacerlo por compromiso. Muchos de ustedes se sacrifican ir al trabajo, ¿no? ¿Verdad? Aunque saben que le pagan, pero a muchos no les gusta ese trabajo que hacen, ¿no? Pero se sacrifican porque tienen que pagar cuentas o si no, le cortan la luz, el agua o el arrendamiento. Entonces, el sacrificio que tú haces en el mundo es hacer las cosas que tú no quieres hacer, pero que las haces porque tienes. Y Dios espera, así como los pioneros que sacrificaron sus metas. Así es. O sea, querían quizás en interno de su corazón, pero dijeron que no para servir al Señor. Creo que sí. Nosotros
nos dedicamos, y digo como iglesia, ¿verdad? A compartir las historias de estos sacrificios, de estos jóvenes. Creo que sería de inspiración para los demás. Muchos quizás conocen sobre algunos de las figuras y personajes principales, así el L.G. White, de Jaime White, Joseph Bates, que es uno de los mayores, ¿verdad? Que no podemos decir que era jovencito, pero todo lo demás, Uriah Smith, Annie Smith, es uno de esos que, tremenda historia, sacrificó su carrera, una oferta para hacer mucho dinero, para trabajar, para ayudar a Jaime White a llevar adelante la obra de publicación, y a cambio de no mucha promesa de ganancia. Pero era misión, era ¿verdad? En inspiración de misión, de servir a Dios. Y algunos a veces, ni siquiera los jóvenes a veces, y adultos, no, ¿verdad? Me limito a jóvenes, no conocen lo que escribieron, lo que compusieron como cantos, como inspiración en fe y creencia del mensaje de segundo abrimiento. Lo que queda claro en lo que escribieron, lo que dijeron, lo que compusieron, era que ellos daban toda su vida por la segunda venida de Jesús. ¿Y qué diferencia están viviendo los jóvenes ahora? Que lo primero es su carrera, y lo segundo es su trabajo, y lo tercero es sus relaciones amorosas, y su cuarto es, o sea, que lo último quizás sea Dios. Y eso me hace pensar también que los mismos discípulos, Pedro, todo eso que eran pescadores, sacrificaron sus sueños. Yo estoy seguro que ellos querían tener flotillas de barcos. Y no lo hicieron. Cuando Jesús le dijo, sígueme, dejaron todo y siguieron al Maestro. Pero hay una responsabilidad que cae sobre los líderes de la iglesia, porque ellos creen que al traer entretenimiento mundano y colocarlo en la iglesia, están salvando a los jóvenes. Yo he tenido personas que me han dicho a mí, bueno, pero por lo menos están yendo a la iglesia. Con esas herejías, vamos a decirlo, con esa falta de respeto al Creador, al Santo de los Santos, dicen por lo menos están yendo a la iglesia, como que si el cuerpo de la persona es lo que vale. Sí, mira, yo quiero leer algo aquí sobre ese punto. En el libro Primero Escritos, uno de los problemas es que pues estos libritos aquí, ¿verdad? Dentro de la iglesia se dice, no, ya esto no se necesita ni se debe usar. Y mucho menos en la juventud se le enseña, ¿verdad? Esto es instrucción para nosotros. Y si fueran inspirados, ¿verdad? A mirar y indagar las instrucciones, yo creo que tuviéramos un mejor lugar. Pero bueno, aquí dice, la página 124 de Primero Escritos dice, me fueron mostradas aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de lo que están bebiendo diariamente nuevos errores. Y mira a quién se refiere ahora. Dice, vi que ni los jóvenes ni los ancianos deberían asistir a sus reuniones. Es decir, que donde hay error, donde no se está diciendo la verdad, donde no hay un ambiente consagrado que refleja la verdad presente, la obra que Jesús está haciendo en este momento, no debemos asistir, no debemos estar ahí. Y lo que mencionaste, o sea, solamente que, pero por lo menos están allí, no están, bueno, Jesús dice, el mensaje a la Odisea, ojalá que fuese frío, mejor que tibio, frío o caliente. Y uno dice, no, pero ¿cómo frío puede ser mejor que tibio? Bueno, porque el tibio se cree que pues realmente que no pasa nada, yo estoy bien, yo estoy diciendo lo correcto, aunque no soy caliente, pero yo hago mi ¿verdad? Beneficio de ser frío. Yo sé
que estoy fatal. Eso sí es cierto. Y es beneficio del frío. Ese es el gran beneficio. Inclusive, yo creo que todos, aún dentro de la iglesia adventista, está el virus de Caín. El virus de Caín es que le prestó a Dios una adoración que Dios nunca había recetado. Y esperaba que Dios la aceptara. Sí. ¿Estamos nosotros en lo mismo? ¿Estamos nosotros sirviéndole a Dios, rindiéndole una adoración y alabanzas? Y sabiendo tú que eso a Dios no le agrada, y tú dices, no, Dios es amor y Él lo va a tener que aceptar. Mire, pastor, yo creo que nosotros, me voy a incluir, porque yo no soy santo ni se diga, y soy ser humano, yo creo que nosotros cometemos el gran error de sacrificar los principios establecidos por acomodarlos a los jóvenes, no sabiendo que los jóvenes, eso no quiere decir que los jóvenes se quieran salvar. En otras palabras, pastor, nosotros le cambiamos la música, se la ponemos para que ellos se sientan mejor. Le cambiamos la programación. Para que se sientan entretenidos. Entretenidos, gracias por la corrección. Para que se sientan entretenidos. Para que no vayan a otros lugares, sino a la iglesia. Pero ¿estamos seguros que eso lo está haciendo, lo está transformando a la imagen explícita de Jesús? Bueno, y esa es la pregunta. Y pues la pregunta sería también es que si saben ellos que necesitan transformación, si saben ellos que necesitan una transformación completa, o sea, hay que dejar el viejo hombre o mujer o la vida anterior y tener transformación santificada, purificada de nueva vida. O sea, el bautismo claramente debe educar, ¿verdad? A todos candidatos es morir a la vieja vida, ¿verdad? Entonces, eso es una de las preguntas, pero yo creo que también una parte importante queda en la educación que debemos dar, más bien como ministros y algunos dirigentes de la iglesia, de cuál es la norma de la iglesia, ¿verdad? Cuál es la norma de santidad, la altura que tenemos que llegar, porque no puede ser esta religión de, bueno, o sea, ¿qué parte quieres sacrificar? O sea, si no a educar, hay que sacrificar, hay que ponerle todo. Y los personajes, especialmente de juventud en la Biblia, demostraron eso, dijeron ejemplos escritos, ¿verdad? O registrados de su vida, David, Daniel, ¿verdad? Los jóvenes que sirvieron a Dios fielmente. Y tenemos ese ejemplo también en los pioneros adventistas, los nombres que ya mencioné, que dejaron todo atrás, todos los afanes que buscaron en la vida. Mira, Jaime White se sacrificó bastante, se esforzó en el asunto de salud y su vida, ¿verdad?, personal, para poder lograr ser un maestro. Y cuando por fin iba llegando allí para poder ejercer lo que él quería, se encontró con el mensaje y se decidió a tenerlo todo por abajo para usar esos talentos que Dios había dado para el servicio de Dios. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hasta como padres o iglesia lo que hacemos es imponer a la juventud la carrera. No, es que si no llegas a ejercer esto y esto, nunca va a ser nadie en este mundo. Pero te pregunto, si tú das todos tus talentos personalmente para el servicio de Dios, ¿eso es ejercer una carrera o qué es lo que es? Bueno, este mundo está siendo regido por ya que estamos aquí en los Estados Unidos, por el gran dólar. Entonces todo está conduciéndose a ello. Mire, pastor, en la Biblia, yo creo que en el libro de Levíticos, capítulo 10, habla de el fuego extraño que Nadab y Abiú le ofrecieron a Dios. Un fuego que Dios jamás había ordenado.
Y tuvieron consecuencias de eso, por eso. Porque le presentaron un tipo de fuego que podemos traducirlo como un tipo de adoración a Jehová que él nunca había mandado. ¿Sabes tú que en muchas iglesias, y ojalá que no sea en la tuya, se están ofreciendo fuego extraños? Quizás no directamente atacando las doctrinas, aunque hay muchas que sí atacan las doctrinas. Claro que sí. Pero vamos a ver que esas que no atacan las doctrinas, pero atacan el servicio a Dios, incorporando normas que no definen el carácter de Dios. Y si es así, ¿sabes lo que dice, lo que le llama eso la Biblia? Fuego extraño. Mira, en la Biblia hubieron jóvenes que yo creo que se pueden contar con una mano, pastor, con los dedos de una mano, y sobran dedos. Vamos a ver, ayúdenme. Estaba Josías, ¿no? Samuel, Daniel. Vamos a poner a Jacob, porque él fue el de jovencito, Dios lo... ¿Quién más? David. Ok, David, ¿quién más? Josué, mira. ¿Quién más? Pues podemos ir Juan. Bueno, ellos, estamos hablando de jóvenes. Ok, estamos hablando de jóvenes. No jóvenes de vamos a decir, de 18. Estamos hablando de vamos a decir, jóvenes. Jóvenes. Ellos fueron llamados. Y yo no creo haber leído, y si tú lo has leído, por favor, muéstramelo. Donde el Señor acomodó el servicio que tenían que prestarle por su juventud. Bueno, y vemos que la parte pues familiar es muy importante, ¿verdad? Porque estos jóvenes que mencionamos fueron instruidos, por decirlo así, en su juventud. De ejemplo, hasta al mismo Jesús que encontramos en los evangelios, ¿verdad? Entonces, no solamente ellos recibieron de la educación de la iglesia, sino dentro de la familia, dentro del hogar, el culto familiar, la educación religiosa es muy importante en conducirlo. ¿Y qué tenemos en la sociedad hoy en día? Hasta en familias de cristianos que practican, ¿verdad?, semanalmente asistir a iglesia, pero ¿qué hay diariamente? O sea, cada día, 7 días en la semana, en el hogar, en la familia, en la sociedad, está formada de una manera hoy en día que no hay tiempo, pastor, no hay tiempo. El esposo sale, la esposa también, ya un trabajo de tiempo completo ya no es suficiente, un hogar, entonces necesitamos 2 trabajando, tenemos niños allí en el sistema escolar y ocupados después de eso, y no hay consagración, no hay instrucción. Se dice que el padre es sacerdote del hogar. Muy rara a la vez, yo creo. Si es el padre quien está enseñando. Si hay alguien, a veces, pues casi siempre es la mamá, pero muy rara a la vez todavía existe eso. Y es un factor. Es un factor muy importante, pastor. Inclusive me vino a la mente para ti, padre fiel. Déjame ya hacer esto por si acaso. Fiel, orador. Todo lo que tú puedas decir, pero tienes, y yo lo voy a decir de esa forma, tienes tú la enfermedad o el síndrome de Elí. Mira hasta dónde llegó el consentimiento de un padre. Así que si tú estás tratando de acomodar a tu hijo para que no esté en la calle, o por lo menos para que esté en la iglesia, tú permitiéndole fuego extraño, también la consecuencia de Elí va a caer sobre ti junto a tus hijos. Porque Elí lo consintió tanto. El templo se corrompió tanto por lo permisivo que era Elí,
que mira cómo sufrió la consecuencia. Entonces, en este tiempo, pastor, las iglesias están modernísimas. Parecen discotecas, es más, no discotecas, vamos a decir, parecen nightclubs. Por ejemplo, un nightclub un comedy club de comedias, donde hay un escenario y el micrófono. Y ya, el que va, sube. Luces. Hay eventos, yo no quiero sonar extremista, pero hay eventos que se conlleva eso. Pero cuando estamos en un culto de adoración, la reverencia es sumamente importante. Y ya hay damas que no se distinguen quién es adventista y quién es no adventista. Sí. Hay damas que se suben en el púlpito, pastor, y tú la ves alándose el vestido, la falda, dizque en prudencia para bajárselo, cuando la prudencia existe no poniéndoselo en primer lugar. Pastor. Bueno, y vemos que este asunto de otra vez de normas es problemático dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, no solamente la iglesia. La sociedad se ha pintado de una forma hoy en día de que, pues, si a mí me agrada, si a mí me gusta y se les ha educado a las personas, eso eres tú eres así, que nadie te cambie. Que nadie te diga que eso tiene que cambiar porque eso es tu forma de hacer. Y por eso la diferencia entre la juventud de antes, que entendía lo que era sacrificio, que entendía que tenía que dejar cosas atrás y que tenía que caminar en normas, a cambio hoy en día es que, bueno, tú tienes que rebajar esas normas para que yo pueda entrar, ¿verdad? Para que yo pueda ser mi personaje como soy, porque no hay necesidad de cambiarlo, ¿verdad? Entonces, también lo que mencionas sobre el culto, tipo de culto, o sea, luces y plataformas, vemos que es un ambiente de entretenimiento y las personas necesitan ser estimulados, especialmente jóvenes, necesitan ser estimulados, si no, están aburridos. Exactamente. Y dice que no hay poder en este libro, no hay poder en el evangelio, pero ¿sabes qué? Todos estos jóvenes que mencionamos, tanto como la Biblia, como los pioneros adventistas, los jóvenes, vieron el poder de Dios, vieron manifestación de poder y fueron estimulados a través de ese poder. Pero eso no lo compartimos. No compartimos, gracias. No compartimos esas historias inspiradas con la juventud. Entonces ellos ni siquiera conocen quién es Annie Smith, que pues se educó como maestra y tenía oferta para ejercer bastante dinero en una escuela para ser maestra y una gran oferta, ganando mucho dinero, y lo dejó para ser asistente de Jaime White en una oficina en la bancarrota. O sea, no había comenzado todavía, no había dinero, solamente había, mira, si te podemos dar un platito de comida y una camita, es mucho para decirte. Y le aceptó esa oferta mejor, porque entendió era para el servicio de Dios. Y deseó, mira, los jóvenes no conocen ni siquiera, y no digo jóvenes, pero adultos también, los himnos que ella compuso, expresando su fe en el segundo advenimiento. Murió como jovencita, muy jovencita, enamorada de un cierto pionero que nunca se dio ese matrimonio, pero se escucha, se mira, se ve la inspiración en lo que compuso, ¿verdad? Y eso debe ser de inspiración la juventud, servicio a Dios. Y por eso es que la juventud está como está, no está enamorada porque no lo han enamorado de lo que es la verdad. Y a veces la culpabilidad cae sobre los líderes, pastor, porque ellos... Muy a menudo, no a veces. Exacto, porque ellos
a pesar de que quieren jóvenes en la iglesia y mantenerlo y retenerlo, lo cual esa parte está bien, porque no estamos diciendo que los jóvenes no hay que retenerlos. Claro. Pero si los retenemos con la verdad es mucho mejor. Y esos líderes, pastor, lo que están buscando es un número en la iglesia, llenarla en la iglesia. Porque yo he tenido situaciones donde las personas miden el gran poder de Dios por el número de su iglesia, por el número de bautismos que ellos hayan efectuado ese año. Y eso está demasiado lejos de la verdad, porque Dios nunca trabaja con cantidad, sino con calidad. Así que los jóvenes... Y a veces se hace eso, no a veces, pero a menudo no se comparte estas historias inspiradas, de inspiración, ¿verdad? Para lo demás y sacrificio, porque a menudo no quiere estar asociado con el movimiento, ya no quiere estar asociado ni siquiera con las creencias fundamentales. Mira que se mencionó aquí, que los que están en la verdad presente no deben asistir donde hay error. Pastor, la verdad presente. La verdad presente. Inclusive muchas personas piensan que la verdad presente es estar pendiente de lo que está pasando en el mundo proféticamente. Sí, hasta cierto sentido sí, pastor, pero aquel gran líder religioso que va a poner todo el mundo, a todos los que permitan bajo su poder, quieren leerle, quieren anunciarle hasta qué se alimentó de desayuno. ¿Qué hizo hoy esta mañana? ¿O qué enmienda hizo? ¿O con quién presidente habló? Esa no es la verdad presente. La verdad presente es que primeramente Cristo viene. Hay un adagio que dice, un refrán que dice en inglés, ready or not, he will come. Aunque estés listo o no, Cristo va a venir. Pero para eso hay una obra que se está haciendo. Y es una obra de preparación. ¿Qué obra se está haciendo, pastor? Recuérdeselo al público. Bueno, y tiene que ver con lo más importante, la verdad presente. ¿Cuál es la obra de la verdad presente en este momento? La obra que está haciendo Jesús. Exacto. El ministerio de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Y ese ministerio, esa obra, tiene poder. Tiene mucho poder y se lo ofrece a las iglesias aquí. Así que si nosotros, ¿verdad? Debemos educar, enseñar sobre importantemente qué es la verdad presente, porque la obra que hace Jesús transforma vida, cambia vidas, puede sacar personas de los vicios, del fango y levantarlos de allí y ponerles el mismo imagen de Jesús en esas personas. Eso es una transformación completa que el Señor quiere hacer en cada persona que desea, ¿verdad? Que sea. Amén. Aquí en el capítulo 4 del libro de Juan, los versículos 23 y 24 dice lo siguiente: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren o que adoren. Estos versículos para mí encierran una gran verdad. A veces nosotros adoramos a Dios no en espíritu, sino en físico, no en verdad, sino en mentiras. Quizás estoy diciendo una cosa bastante fuerte, porque muchas personas dicen, no, porque nosotros cantamos, oramos, pero ¿qué dice Mateo 24? No todo aquel que diga Señor, Señor, aleluya, Señor, o ore, va a entrar al reino de los cielos, sino aquellos que estén haciendo la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos. Entonces,
Si tú le adoras, tú tienes que saber que tú tienes que adorar en espíritu y en verdad. Mi hermano joven, tú no tienes que aceptar lo que un pastor te diga si tú lo comparas y no está yendo a la ley y al testimonio. Tú no lo tienes que aceptar. Tú no tienes que asistir, como leyó ahí en primeros escritos el pastor, ir a esos lugares de culto y participar de ellos. Tú no tienes que hacerlo. Porque ¿cuál sería la consecuencia de eso, pastor? No, pues asistir donde no está la verdad, donde se predica, se enseña, se practica la verdad, sería pues recibir el engaño, abiertamente recibir el engaño del enemigo. Por lo tanto, se nos aconseja de no llegar, no tenemos nada que hacer en un lugar donde no está la verdad, donde no se enseña. Y hay que enseñar a los demás. Hay que enseñar, y no solamente los jóvenes, pero bueno, queremos motivar e inspirar a los jóvenes, ¿verdad? Claro que sí. Pero a todos, ¿verdad? Que debemos meditar que Dios pide un espíritu de sacrificio. De sacrificio, de la entrega total de nuestras vidas. Entonces, si hay una entrega total, entonces tiene que haber una transformación total, tiene que haber un cambio. No es ajustar mi vida espiritual a como era mi vida mundanal, para que no tenemos que cambiarlo mucho y que se parece mucho para que yo esté cómodo, ¿verdad? Sino que es morir completamente a practicar esas cosas y tener una nueva vida que ya pues componen de prácticas totalmente distintas. Entonces, sabemos que la iglesia está pasando por una crisis y esa crisis tiene que ver con la adaptación de adoraciones inaceptables. Y eso conlleva a que los jóvenes se animen, como se parece tanto, y eso no le incomoda su pecaminosidad. Entonces eso llena las iglesias, eso atrae a las iglesias y por consecuente es peligroso. Mi hermano y hermana joven que me escuchas, mientras más el servicio a Dios te moleste, es más la limpieza que el Espíritu Santo quiere hacer en tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque hay que adorar a aquel que se merece toda la adoración. Mira, para acordarte solamente, pastor, le voy a preguntar, los querubines y serafines que adoran a Dios en su presencia, ¿cómo le adoran? ¿Acaso le miran la cara? ¿Acaso están parados así, mira, así como quien dice, este es mi Señor, ¿cómo es que le adoran? Tienen mucha reverencia y hasta cubren, ¿verdad?, sus caras, porque la presencia de Dios es santo y debemos tener ese concepto cuando vamos a adorar. Vamos a la presencia de Dios, sea en nuestra casa, sea en la iglesia, ¿verdad? Nos acercamos y debemos, ¿verdad?, tener un espíritu de reverencia a entrar a la presencia de Dios. Pero hay buenas noticias, pastor, yo creo. A ver, anímame a esos jóvenes para que ellos puedan entender que Dios no se complace en la forma liberal que está adaptando muchas iglesias. Dios no se complace, pero hay buena noticia, pastor. Sí, hay buenas noticias. Yo creo que la Biblia está claro que el ataque del enemigo va a ser sobre las generaciones. Quiere separar las generaciones y va a atacar la juventud. Y por eso tenemos este problema de
identidad, ¿verdad? En esta última generación. Pero Apocalipsis 12:17 no lo voy a leer porque los conocen los hermanos, especialmente adventistas, conocen la guerra que tiene el dragón contra la mujer, ¿verdad? Pero allí dice, da esperanza, pastor, mira lo que dice aquí, se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente. El remanente de la simiente. Yo entiendo, pastor, que esa es la última generación. Y dice aquí sus cualidades. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que hay una última generación, quizá dentro de la generación más degenerada que ha existido desde la humanidad, desde Adán hasta ahora, pero en medio de esta última generación degenerada, hay una generación que va a vindicar el nombre de Dios delante del universo, delante de los seres caídos, delante de los seres de otros mundos y los seres humanos, especialmente delante de los seres humanos, que se puede vivir una vida en victoria, siguiendo a Jesús. Sobre el pecado. Muchas gracias, pastor, por hacer hincapié a este tema tan importante, la última generación. Tenemos que cambiar, mis hermanos. Las iglesias tienen que ser conocidas como se conocía antes. Cuando tú ibas a otro país e ibas a una iglesia adventista, tú podías esperar el mismo sentir, la misma motivación. Pero ahora, pastor, como le dije, no sé si le dije, una señora, una hermana, voy a preservar el nombre por respeto, me contó que a ella le iba a llegar una visita. Y cuando llegó a la visita, quería ir a una iglesia adventista. Y dice, ¿hay una iglesia adventista? Sí. ¿A cuál quiere ir? Le preguntó y ella dijo, ¿cómo que a cuál? ¿A la iglesia adventista? Y dice, no, pero hay 3 tipos de iglesia adventista. ¿Qué clase de iglesia quiere ir? ¿Qué clase? ¿Cómo así? Bueno, hay 3. Está la liberal, la media liberal y la conservadora. ¿A cuál quieres ir? Eso da pena. Sinceramente, eso da pena. Nosotros tenemos que ir a las sendas antiguas. Y sabemos que eso va a tomar un esfuerzo de parte de nosotros y un esfuerzo en nuestros hogares para establecer eso, porque la primera iglesia es el hogar. Entonces, en la segunda iglesia, a donde vamos a adorar, es el reflejo de la primera iglesia, que es el hogar. Así que Dios te bendiga, y yo espero que lo que te hayamos dicho, compartido, te incomode hasta tal punto que quieras cambiar. Amén. Así que el último consejo, pastor, ¿qué le quieres decir a esa juventud que se encuentra ahora en la confusión y que quiere, ¿qué le aconsejas, pastor? Sí, otro texto conocido también, pero de esperanza, de motivación, ¿verdad? Daniel 12:1. Y porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Y los tiempos se pondrán más difíciles. De este momento adelante no se va a mejorar, no vamos a tener una era de oro, ni nada de eso. Vamos a entrar, para aquellos que son fieles, vamos a vivir tiempos difíciles. Pero el Señor da esperanza, ¿verdad? Que Él es quien santifica y Él es quien quiere guardar a sus siervos. Y aquí dice Apocalipsis 12, versículo 1, y en aquel tiempo se levantará Miguel. Y decimos, bueno, ¿en qué momento? Bueno, en el momento de la dificultad más grande que jamás ha existido en la humanidad. Y en medio de eso yo entiendo que es la última generación reflejando perfectamente el carácter de Dios, vindicando el nombre de Dios por toda esta tierra, ¿verdad? Dice aquí, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos
de tu pueblo. O sea, Él está también allí y se va a parar porque el enemigo va a desear a destruirlos. Y ahí Miguel, que es otro nombre para Jesús, dice, ¿sabes qué? No, aquí no. Se levanta Él, termina misericordia y Él levanta para proteger a su iglesia. Amén. Para trabajar en favor de ellos. Así que inspiramos y queremos inspirar a los demás que pueden esconderse en Cristo y saber que hay poder Y se en el nombre del Cordero. Amén. Y se levantará Miguel. Otro texto para cerrar esta vez, pastor. Vamos a seguir tú Y y yo dice, el tuyo. Apocalipsis 22, 11. Amén. 22, 10, a partir del 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo, sea justo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Anexado con Apocalipsis 14, se levantará, o Daniel, se levantará, o sea, yo vengo pronto, y al venir pronto se tiene que levantar primero, no, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según lo que intencionó en el corazón, no, según sus ¿qué? Sus obras. Sus obras. O sea que no basta, mi hermano, que tú estés bien intencionado para que los jóvenes no se vayan. No basta, joven, que tú quieras amar a Jesús, pero yo lo amo, y tú hagas las cosas como Caín la hizo. Pero pastor, una cosa es que, o sea, queremos mantenerlos aquí en este edificio, que no se vayan afuera, porque se pueden perder. Pero están perdidos allí donde están, o sea, están practicando y así, ¿verdad? El consejo a los laodicenses, en Apocalipsis capítulo 3, allí dice, pues, la condición de estar tibio me da náuseas, desea vomitarlo de mi boca, porque mira, mejor el frío, que sabe que está perdido por lo menos. O si no, pues más bien de todo quisiera que fuera calientes, ¿verdad? Y servir como una ofrenda y sacrificio vivo. Pero estar tibios es estar perdido, pero creer que estamos salvos. Y eso no ayuda a nadie. Entonces, la iglesia que están mundanalizadas, ya tú oíste el consejo, que es mejor ni asistir. Eso no quiere decir que te salga de la iglesia. No. Porque ese es otro tema, pastor. Si entramos a ese tema, vamos a hacer esta grabación demasiado larga. No, el punto es que hay que buscar la verdad y hay que estar donde está la verdad. Si está la verdad en un parque o una cueva, porque eso lo hemos visto en la historia, y podemos comprobar eso, ¿verdad? Si la verdad está allí en vez de un gran edificio muy lujoso, muy lindo, entonces yo voy a ir donde está la verdad. Allí yo quiero estar, no donde está cómodo o no donde está la mayoría. Yo quiero estar donde está la verdad. Y tú teniendo la verdad, ¿qué eso te hace? Y la verdad os hará libre. O sea, si tú estás subyugado a una mentira, tú eres prisionero. Porque una mentira se constituye, cualquier desobediencia a Dios es una mentira. Una mentira. Si estás adorando donde no se está adorando a Dios como se debe, es una mentira. ¿Quieres ser libre? Busca un lugar donde adoren a Dios en espíritu y en verdad. Dios te bendiga. Amén. Hoy y siempre. Pastor, una oración para despedirnos. Muy bien. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Damos gracias por la verdad presente. Amén. Damos gracias
que Jesús intercede todavía por unos momentos. No sabemos hasta dónde, Señor, pero este día entendemos, Señor, que podemos beneficiarnos de tu ministerio, la cual puede transformar vidas, Señor, que santifica a hombres y mujeres, niños y jóvenes, y que prepara una iglesia para vivir en momentos difíciles, para vivir en medio de los eventos finales. Amén. Por lo tanto, Señor, pedimos, Señor, misericordia por tu iglesia, por la juventud especialmente. Protégelos, Señor, de los engaños del enemigo y inspira, Señor, los padres, adultos, familia, líderes de iglesia, ministros, para trabajar en favor de ellos especialmente también. Amén. Y pedimos, Señor, a los jóvenes que los pueden inspirar a ser fieles siervos tuyos también, que pueden encontrar un amigo en Jesús y que pueden confiar en Él. Amén. Gracias, Señor.